Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, quienes saluda a su amigo Víctor Raúl Monsalve Guevara, nutricionista especializado en la nutrición deportiva. El día de hoy vamos a continuar con el programa de la semana pasada. Hemos tenido muy buena acogida con respecto al tema de sus preguntas y en líneas generales vamos a ir respondiendo algunos puntos que tal vez no comentamos, y asimismo también vamos a reforzar algunos parámetros con respecto al tema de lo que es el vegetarianismo como tal, ¿no? Habíamos puesto si se trataba de un hábito saludable o de repente lo que hoy en día se considera como la moda en sí, ¿no? Recordando que normalmente parte del concepto del vegetarianismo habíamos hecho referencia que es aquel régimen alimentario que tiene como principio de manera explícita dejar de consumir cualquier tipo de carne, pescado, inclusive todo lo que son los derivados lácteos, entre otras cosas, ¿no? Si bien es cierto, esto es una práctica que hoy en día se utiliza mucho, no tanto como una estrategia nutricional para poder cumplir un determinado objetivo, sino que hoy en día también se utilizaba como parte de una creencia religiosa, como parte también de protección al tema de lo que es el medio ambiente, protección al maltrato animal, entre otras cosas. Ahora, parte de lo que habíamos surgido acerca del tema principal, que es el vegetarianismo, habíamos mencionado también que esto se debe principalmente a que hoy en día, proveniente de lo que son las plataformas de películas, series, había un documental que hace referencia a cambio radical, es el término, ¿no? Donde estoy más que convencido que más de una persona ha tenido la oportunidad de ver y engancharse y ver este documental de principio a fin. Y definitivamente esto ha surgido toda una serie de dudas al respecto sobre si ser vegetariano es la mejor alternativa para que nosotros podamos depender dentro de lo que es nuestra alimentación del día de hoy. Lo que tenemos que tener en cuenta, muy aparte del concepto global, es que el término vegetariano como tal se ha interpretado tradicionalmente como la ausencia de carne dentro de lo que es la dieta de la persona, ¿no? Entonces, esto tiene pues todo un sinfín de parámetros y es importante pues mencionar, por así decirlo, dentro de lo que es la evolución en la época del año 1809, donde aparece pues Silvestre Graham, el cual es uno de los representantes que tiene mayor impulso sobre el vegetarianismo en América. Luego de ello, en la década de los años 1840, ya se crea una sociedad vegetariana en Gran Bretaña, en donde de una u otra manera ya se empiezan pequeños movimientos de empoderamiento sobre esta nueva estrategia nutricional, ¿no? Luego de ello, ya en el año 1850 se crean pues ya sociedades a nivel internacional, normalmente conocido como amigo de los animales, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos dentro de lo que es una línea cronológica del tiempo, llegamos pues al siglo XX, donde se sabe pues que hay un movimiento donde se tiene que empezar a consumir mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de verduras, donde de una u otra manera tiene como principales protagonistas a las potencias a nivel mundial, el caso de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, entre otros países. Ya en la época del siglo XXI, en sus inicios, podríamos deducir que el tema del vegetarianismo como tal sufre una decadencia y esto se da principalmente a que los seguidores notaron toda una serie pues de complicaciones principalmente en su salud, ¿no? Como el caso de la famosa anemia megaloblástica, anemia ferropénica, entre otros componentes, ¿no? Ahora, cuando nosotros analizamos de manera explícita qué cosa comen los vegetarianos en sí, porque esto es un dolor de cabeza inclusive para los profesionales de ciencias de la salud que la prescriben. Imagínense más aún el dolor de cabeza para las personas que de cierto modo adquieren esta nueva estrategia nutricional, ¿no? Entonces es importante mencionar pues que algunas de esas comidas normalmente forman parte, por ejemplo, lo que son las pastas, los espaguetis, las pizzas, por ejemplo, el arroz, el pan,
podemos utilizar alternativas como las hojuelas de maíz, el maní, las almendras, los frutos secos, los panqueques, las arepas, sopas de vegetales, ensalada de frutas, batidos, un sinnúmero de postres que principalmente están compuestos pues de frutas y de verduras, ¿no? Entonces es por eso que hoy en día, con la información que se está manejando, la Academia de Nutrición y Dietética, que es una institución muy representativa en los Estados Unidos, ha afirmado que justamente una alimentación vegetariana cumple con todos los requerimientos, vamos a decir, referido principalmente en micronutrientes, pero es importante señalar que van a haber deficiencia de algunos que son muy importantes, como el caso de la vitamina B9, que es el ácido fólico, y la B12, que es la cianocobalamina. Entonces, una de las estrategias que normalmente se sugiere en este tipo de pacientes en particular es que puedan iniciar tranquilamente la suplementación, ¿sí? Y eso tiene que verlo justamente un especialista en la materia para que de cierto modo con un chequeo o determinados exámenes de laboratorio puedan determinar cómo nos encontramos de manera interna. Bien, entonces eso es algo que queríamos mencionar como parte inicial. Bien, y bueno, vamos a seguir conversando porque en realidad hay mucha información al respecto sobre este punto que es muy interesante en realidad, es muy interesante. Y bueno, vamos a tener, por así decirlo, también comentar cuáles son las variantes del vegetarianismo, porque no solamente es ser vegetariano, es importante poder tener una clasificación a qué hacemos referencia cuando nos referimos que es una persona vegana, cuándo es un ovo vegetariano, cuándo es un lacto vegetariano. ¿A qué nos referimos cuando hacemos referencia al lacto ovo vegetariano? Los semi-vegetarianos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto vamos a tratar de poder clasificarlos el día de hoy, ¿no? Para que la persona que nos está escuchando en estos momentos pueda tener una correcta clasificación. Ahora, he puesto principalmente este plato que en realidad es bastante llamativo, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos conocer que normalmente existen cierto tipo de deficiencias, principalmente con el caso de las proteínas de alto valor biológico, el tema de lo que son los alimentos ricos fuentes en hierro de alta biodisponibilidad, como también alimentos ricos en calcio de una alta biodisponibilidad, que principalmente son alimentos que pueden derivar del origen animal, ¿no? Pero es importante señalar también que dentro de lo que es la industria alimentaria, nosotros también podemos encontrar alimentos fuentes de proteína, pero principalmente de origen vegetal, ¿no? Y es justamente donde los amigos que practican esta nutrición vegetariana hacen uso pues de lo que es el manejo de una lista de intercambios y donde podríamos definir tranquilamente que las fuentes de proteína de origen vegetal podemos utilizar, por ejemplo, el tema del frijol, las lentejas, el tema de las nueces, el tema de los garbanzos, payares, alverjitas, la quinoa, como fuentes proteicas. Bien, luego también tenemos las fuentes de hierro, y es aquí mencionar que principalmente estamos hablando de vegetales que dentro de lo que es su composición nutricional tienen un aporte no muy significativo, es importante mencionarlo porque hay mucha información al respecto y esto genera muchas veces el tema de lo que es la confusión y hay pues pseudo influencers o youtubers donde hacen referencia y dan todo un listado muy amplio de vegetales que contienen un alto contenido de hierro y eso es totalmente mentira, como el caso de la espinaca, en el caso, por ejemplo, de la beterraga, que hacen referencia, o remolacha, que tienen, ellos dentro de lo que son sus publicaciones comentan que son alimentos con un alto aporte hierro, lo cual es totalmente fuera de la realidad, ¿sí? No te dejes engañar. Normalmente tienen hierro, pero en una cantidad muy insignificativa, que definitivamente eso puede conllevar a que el cuerpo pueda generar el tema de lo que es la deficiencia, ¿no? Y dentro de lo que serían las fuentes de calcio, aquí podríamos mencionar principalmente a las más llamadas leche de frutos secos.
Digo mal llamada leche de frutos secos porque hoy en día en el tema de lo que es la mercadotecnia podemos observar, por ejemplo, la mal llamada leche de almendras, la mal llamada leche de pecanas, la mal llamada leche de pistachos, entre otros. Digo mal llamada porque si nosotros analizamos y recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, leche se define como aquella secreción blanca de una glándula mamaria de un mamífero. Entonces, en este caso, la semilla de la almendra, la castaña, el pistacho, no deriva directamente de un mamífero, entonces no podríamos determinar el término leche porque no es el apropiado en este caso, ¿no? Entonces ellos utilizan fuentes de calcio, pero como se acaban de dar cuenta, estamos hablando fuentes de calcio principalmente de origen vegetal. Bien, ahora, dentro de lo que es la gastronomía vegetariana, recuerden pues que es aquella que va a utilizar ingredientes que cumplen justamente los criterios vegetarianos, que lo cual lo vamos a mencionar en nuestra siguiente imagen, ¿no? Y estos son puntos que nos va a permitir de una u otra manera tener un mejor realce para poder comprender con exactitud a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos, por ejemplo, de la hada, ¿no? Hada es un término normalmente que clasifica a un vegetariano, es aquel que no come, por ejemplo, carne, no consume nada de pescado, ni habas y ningún producto que sea derivado de estos alimentos, ¿no? Vale la redundancia el tema de lo que son los embutidos, el tema de lo que son los huevos, los lácteos, entre otras cosas. Bien, luego tenemos los que son, en este caso, los veganos, desde mi punto de vista, yo considero que son muy similares justamente a los hada, pues consumen alimentos principalmente de plantas, ¿no? Al igual que los hada, no consumen carne, pescado, leche, huevos, ni queso, ningún producto derivado principalmente de origen animal. Luego de esto estamos observando a los lacto-vegetarianos, ¿no? Lacto-vegetarianos son aquellos que consumen justamente la leche y los productos derivados, como el caso de la mantequilla, el caso del yogur, el caso del queso. De manera puntual, estos lactos vegetarianos no van a consumir huevo, tampoco van a consumir carne de pescado ni de aves. Bien, luego tenemos los lacto-ovo vegetarianos. Entonces, estos sí consumen leche, consumen los productos lácteos, consumen el huevo, pero no consumen, por ejemplo, la carne, no consumen el pescado, no consumen ningún tipo de aves, por ejemplo. Y finalmente tendríamos los semi-vegetarianos que siguen, por así mencionar, una dieta vegetariana, pero ocasionalmente comen pues pequeñas cantidades de carne, ya sea de pescado o algún tipo de ave, y por lo general su alimentación predomina mucho la carne vegetal, ¿no? Que nosotros normalmente solemos mencionar como la carne de soya. Lo que tenemos que tener en cuenta, y justo recordando una frase del gran Albert Einstein, nada beneficiará más a la salud y supervivencia del ser humano evolucionar hacia una dieta vegetariana. Algo interesante que nos indica este científico y es importante poder analizarla, que desde una perspectiva sí podríamos mantenerla, pero no a largo plazo. Tal vez lo podríamos utilizar como un método para salir de lo convencional, pero dentro de lo que es mi perspectiva, como profesional de ciencia de la salud, considero que no debería ser utilizada por grandes escalas, ¿no? Para que más o menos puedan tener una idea, y esto es importante poder señalar dentro de lo que es la historia que he podido revisar, han existido personalidades ilustres y célebres que han sido vegetarianas, ¿no? Como el caso de Pitágoras, que se considera el padre del vegetarianismo, Leonardo da Vinci, que sabemos que es el maestro italiano del Renacimiento, en el caso de Benjamin Franklin, que es un político, inventor estadounidense, padre de la patria de los Estados Unidos, Mahatma Gandhi, lo hacía principalmente como un tema de cultura, de un tema de credo, porque es importante mencionar que Mahatma Gandhi era indio y ellos justamente por parte de la creencia religiosa que contienen, realizan pues esta práctica, ¿no? Y el mismo pues Albert Einstein, como ya lo habíamos mencionado inicialmente,
con un dicho que definitivamente nos llama mucho al tema de lo que es la reflexión. Como en la actualidad también hay grupos religiosos, por ejemplo, que conciernen como más de 13 miembros alrededor del mundo, que por la misma creencia religiosa realizan esta práctica y que es importante poder señalar porque es una población representativa, ¿no? Ahora, ¿por qué normalmente una persona podría elegir este tipo de alternativas, ¿no? Y era justamente lo que estábamos conversando con Julio, es que en un principio lo hacen por un efecto de salud, ¿no? Y eso es verdad, o sea, yo he tenido personas que en el momento del asesoramiento hacen referencia a que a raíz de que suprimen ciertos alimentos de origen animal principalmente, observan que, por ejemplo, la digestión les ha cambiado, se sienten con más energía, se sienten con más vitalidad. Entonces, esto definitivamente creo yo que es un aspecto positivo y puede ser considerado, ¿no? Como también podemos encontrar grupos de pacientes que pueden presentar todo lo contrario, que están con dolores de cabeza, que se sienten con hambre todo el día, no se sienten satisfechos, entre otras cosas, ¿no? También vemos, por ejemplo, los amigos que son protectores a los animales, ¿no? Que entra justamente la ética y los derechos de los mismos animales. Ya lo hacen por un tema de evitar, pues, las muertes, en este caso, de las maneras como normalmente se obtienen, en este caso, pues, los alimentos de origen animal, ¿no? Hay una protección, también se utiliza sobre todo con el tema de lo que es el medio ambiente, de una u otra manera también se hace como proclamación y reclamo al tema de lo que es el hambre mundial, por el factor religioso, por un factor económico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay sesgos de estudios actuales, los cuales determinan que el vegetarianismo como tal es un nuevo estilo de vida, ¿no? Porque de una u otra manera esto indica que la población sea más educada, sea más leída también, ¿no? Entonces hay mucha relación, por ejemplo, de poblaciones que son totalmente vegetarianas y están asociadas, por ejemplo, con el tema de lo que es la longevidad, ¿no? Y es un punto muy interesante porque obviamente la alimentación de un vegetariano predomina principalmente lo que son los alimentos antioxidantes, ¿no? Entonces, esto también determina que la población sea más activa, el cual es un punto favorable, pero sí sería importante poder estudiar de repente en atletas olímpicos o deportistas de alto rendimiento la alternativa de ser vegetarianos y cuáles son las consecuencias en una competencia a nivel internacional, ¿no? Otro de los beneficios que se obtiene dentro de lo que es el vegetarianismo como un estilo de vida es que beben menos licor, beben menos cantidad de alcohol, fuman menos, ¿no? Y estos son, vamos a decir, sesgos que demuestran pues los estudios con la evidencia científica actualizada, ¿no? Entonces, normalmente una persona, vamos a decir de lo más común y corriente, ¿cómo se inicia normalmente con el tema de, de ser vegetariano? Es que lo hace principalmente por problemas de obesidad, podríamos decirlo, por problemas de tener el colesterol o los triglicéridos elevados, por problemas de hipertensión, por problemas de cáncer, por problemas de repente de ácido úrico elevado, por problemas de diabetes mellitus, entre otras cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nos referimos a lo que es la gastronomía vegetariana, pues es aquella que definitivamente va a utilizar a todos los ingredientes que cumplan justamente una serie de criterios de los vegetarianos, ¿no? Los cuales lo hemos ido mencionando a lo largo de toda nuestra potencia, ¿no? En la actualidad, pues, y eso se ve también en el Perú, que grandes chefs están tomando justamente mayor predisposición de los alimentos de origen vegetal y le dan un mayor énfasis, con mayor entusiasmo, ¿no? Entonces, a pesar que esto inicialmente tuvo una caída, porque como les había mencionado, pero definitivamente hoy en día con toda la información que hay al respecto, podríamos determinar que está ganando cada vez más seguidores, entre otras cosas. Bien, ahora la población, si hacemos una comparación a nivel de sexos, ¿cuáles son los más propensos en poder iniciar esta nueva estrategia alimentaria? Pues definitivamente las mujeres tienen un porcentaje mucho mayor a comparación a los del sexo masculino en poder utilizar, ¿no? Entonces esos son datos sí que considero muy importantes.
se utilizan mucho también el tema del vegetarianismo, principalmente para la prevención del cáncer del colon, dentro de lo que es el vegetarianismo como mortalidad por cardiopatía, es decir, problemas en el corazón. Dentro de lo que es la evidencia, existe una reducción teórica aproximadamente de un 24% de acuerdo a los niveles de reducción del colesterol, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que dentro de lo que es la mortalidad de una cardiopatía isquémica, por ejemplo, existe una reducción del 24%. Entonces, esto significa agregarle 5 años más por el simplemente hecho de ser vegetariano. Entonces, es un dato muy interesante porque hay pues análisis principalmente como los que reporta la Universidad de Harvard, donde se ha determinado que el consumo excesivo de carnes rojas está pues totalmente ligado con el riesgo de muerte, principalmente con algún tipo de neoplasia, ¿no? Porque se sabe pues que la carne en general es un tipo de alimento que predomina tanto en la mesa de la población en sí, ¿no? Entonces son estudios que definitivamente es muy importante que nos podamos compartir esta información, porque justamente este medio, el cual nos brinda Evolution 360 Pro, dentro de lo que es el capítulo en nutrición, tenemos esa finalidad de poder brindar una educación propicia que tengamos que compartir, en este caso, con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en estos momentos, y que definitivamente en base a las indicaciones que se han mostrado tanto en el programa anterior como el de ahora, ustedes puedan decidir realmente si es correcto el tema de seguir esta estrategia nutricional que pueda ser como un nuevo estilo de vida o simplemente es un efecto de moda, ¿no? Entonces, a modo de recomendación, sí se sugiere que si cualquiera que fuese nuestro veredicto, la idea es que siempre sea supervisado por un profesional que conozca la materia, ¿no? Que sea especialista en el tema de lo que es el vegetarianismo, que cumplan con el tema de los parámetros para poder establecer, en este caso, la toma de los exámenes bioquímicos, para ver no solamente cómo nos encontramos por fuera, porque por fuera podemos irradiar salud, pero es muy importante cómo nos encontramos a nivel interno. Y definitivamente el hecho de poder utilizar un examen de laboratorio que se haga de manera regular es fundamental, sobre todo con el tema de la prevención. Lo que sí quería compartir también es que estudios, he tenido la oportunidad de revisar alguna serie de estudios que justamente demuestran que las ingestas bajas de hierro provocan normalmente una serie de adaptación. Entonces, es decir, donde aumenta la absorción y va a disminuir de una u otra manera las pérdidas, ¿no? Entonces, ellos utilizan, por ejemplo, alimentos como el caso de las menestras, que es un hierro de origen vegetal, pero de una u otra manera tratan de aprovechar el máximo absorción de este mismo hierro utilizando justamente alimentos que ayudan o favorecen el tema de lo que es la absorción del mismo hierro, como es el caso de la vitamina C, por así decirlo, ¿no? El mejor amigo del hierro, si queremos verlo de esa manera, definitivamente va a ser la vitamina C, lo cual esto va a favorecer de una manera notable el tema de lo que es la absorción, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que así como existen amigos del hierro, también existen los antagónicos, es decir, los enemigos, ¿no? Entonces, por ahí, si somos muy amantes del café o del té canela, esto pertenecen dentro de un grupo selecto de alimentos que conforman los taninos, los cuales normalmente tienen la costumbre de bloquear la absorción de ese hierro y esto sí podría desencadenar problemas serios, principalmente con el tema de lo que es la anemia, que es lo que hemos venido conversando a lo largo, ¿no? Eh, También es importante mencionar que hay cierto tipo de estructuras vegetarianas donde se puede evidenciar una deficiencia de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, pero, y esto es importante poder tener dentro de lo que es la clasificación que nosotros estamos observando en estos momentos, por ejemplo, un lacto vegetariano va, creo yo, que va a tener las cantidades adecuadas, en este caso de vitamina B12,
porque principalmente la B12 es una vitamina del complejo B que la vamos a encontrar en manera particular en los lácteos, en los huevos o en aquellos alimentos que son enriquecidos o directamente con algún suplemento, ¿no? Mientras, por ejemplo, en el caso de nuestros amigos veganos, entonces definitivamente esa vitamina B12 va a estar ausente, por lo que sí es importante iniciar la suplementación o en todo caso hacer uso de los alimentos que sean enriquecidos principalmente con el tema de lo que es la vitamina B12. Bien, entonces esta era una información que sí queríamos compartir. El día de hoy, lamentablemente por temas laborales, el compañero Julio no ha podido acompañarnos, pero definitivamente se ha comprometido con nosotros a estar en la siguiente charla, donde también vamos a hablar una parte más de lo que es el vegetarianismo, pero aquí de manera explícita ya vamos a estructurar cómo sería el plan o las estrategias nutricionales que tendríamos que tener en cuenta para poder desarrollar la dieta en sí, ¿no? En estos dos primeros programas, el primero tratamos de enfocarnos principalmente en una introducción. Ahora ya estamos conociendo un poquito más los tipos de vegetarianismo y cuáles son las consecuencias, qué es lo que nos indica la ciencia en relación a los artículos de investigación que he tenido la oportunidad de poder revisar. Bien, y ya en una tercera parte ya tendríamos que ir a tallar de lleno a cómo sería el tema de la alimentación, ¿no? Entonces ahí justamente vamos a explicar de manera detallada en qué momento sería apropiado y en qué tipo de paciente sería el apropiado poder iniciar la suplementación, como también poder dar algunos nombres de productos que se comercializan normalmente en el mercado peruano y que definitivamente si tú has decidido tomar esta estrategia nutricional, sea como un cambio dentro de lo que es tu estilo de vida o de repente por moda, ¿bien? Pero es importante que tengas todas las herramientas para poder llevar con éxito el objetivo que tú estás buscando. Bien, entonces eso era lo que queríamos conversar el día de hoy. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, creo que tenemos otra diapositiva por ahí, otra imagen. Sí, ahí está. Definitivamente creo yo que uno de los aspectos positivos es que, bueno, podemos observar pues platos totalmente llamativos, hay colores vivientes que de una u otra manera esto genera el tema de lo que es el apetito. Y esto no solamente tiene que hacer si tú decides en realizar lo que de ahora en adelante es el vegetarianismo, sino que esto tienes que hacerlo de manera eventual. Recuerda la importancia de consumir siempre tu porción de ensalada de verduras crudas por 5 razones principalmente. Acuérdate que tienes aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua, componentes indispensables que tu cuerpo necesitas tener los 365 días del año. No olvides hidratarte, sobre todo hoy en día que ya nuestro clima está cambiando un poco, se siente ya los rayos solares y esto implica que posiblemente podamos tener un efecto de deshidratación. Es importante tratar de hidratarnos de manera constante para evitar problemas de repente de dolores de cabeza, problemas, por ejemplo, con el estreñimiento crónico, entre otras cosas. Importante también, querido amigo, no te olvides del hecho de poder descansar. El sueño es fundamental, como ya lo hemos tenido la oportunidad de ver en programas anteriores aquí en Evolution 360 Pro. Recuerda que la recomendación que normalmente se suele brindar es dormir al promedio de 6 a 8 horas, ¿verdad? 8 es lo ideal, 6 es lo mínimo. Si tú no duermes en promedio tus 6 a 8 horas, recuerda que al día siguiente van a pasar 3 cosas. Vas a tener problemas de ansiedad, estrés y depresión. Normalmente cuando la persona está estresada, está deprimida, está ansiosa, eso conlleva a que tú tengas una selección principalmente de alimentos con una alta densidad calórica. Y esto puede ser perjudicial para ti porque puedes ganar unos kilos de más y esto te hace pues candidato, ¿no? Porque según la estadística, lo que nos estipuló la ministra de Salud, recuerda, y eso es un dato reciente y es importante poder compartirlo en este medio, cuya finalidad es eso, poder educarlos, que el 85% de las personas víctimas mortales del COVID-19 han padecido problemas de sobrepeso o obesidad. Entonces yo creo que definitivamente antes que lamentarnos, 1000 veces mejor es prevenir
y definitivamente todos estos conceptos por intermedio de esta plataforma te van a ser de mucha utilidad. Yo te invito a que puedas estar siempre presente semana a semana con los temas que van a ser de mucha énfasis con respecto a lo que ustedes están esperando con respecto al tema de lo que es la educación, recibir el tema de lo que es la nutrición. Sí, porque hoy en día la nutrición a ciencia ciencia se ha convertido en una ciencia que todo el mundo pretende opinar al respecto y muchas veces esto nos genera los mal llamados mitos, que en realidad, como el caso de la beterraga, por ejemplo, ¿no? Por ahí observamos una pregunta acerca de la beterraga y hacía justamente referencia que hay muchos profesionales de ciencia de la salud que la recomiendan para poder combatir la anemia, lo cual está totalmente desatinado ese comentario porque no existe ninguna evidencia. Puedo comer la cantidad de beterraga que yo desee y eso no me va a ayudar en lo absoluto a que nosotros podamos mejorar nuestros niveles de hemoglobina. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que este programa haya sido de tu agrado y nos estamos viendo en nuestro siguiente capítulo de Evolution 360 Pro en el área de nutrición. Muchas gracias. Hasta luego.